Profesor y compañeros, tengan ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad voy a hacer un análisis crítico de the topic Evolutionary Path from C3 to C4 Photosynthesis a Review. Tema: el camino evolutivo de C3 a C4 fotosíntesis, una revisión de los autores Priyanka Upadhyay, Neha Agrawal, Praveen Kumar Yadav and Robbie Padel, para el curso de Fisiología Vegetal a cargo del profesor Correa Núñez Germán Ever, quien está Benny Michel Portal Páez con código 19-2G0036 de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Antes de continuar con la presentación, vamos a describir algunas siglas que se encuentran en la diapositiva. CO2, dióxido de carbono. PCO2, presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. PSPC, fosfenopiruvato carboxilasa. ATP, adenosín trifosfato. RNA-C, secuencia del transcriptoma entero para clonación al asa. NAD-ME, enzima málica dependiente de NAD, nicotinamida de NAD-dinucleótido. PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Resumen: el ciclo de carbono fotosintético C4 se puede explicar como la adición elaborada a la vía fotosintética C3. Es una serie única de características genéticas, bioquímicas, anatómicas y regulares que concentran el dióxido de carbono alrededor de la enzima carboxilante rubisco, aumentando así la eficiencia fotosintética durante las altas tasas de fotorrespiración. La vía fotosintética C4 ha evolucionado como una adaptación a altas intensidades lumínicas, altas temperaturas y también a la sequedad. Por lo tanto, en los climas más cálidos de las flores tropicales y subtropicales dominan más las flores de pastizales y la producción de biomasa. El bajo dióxido de carbono atmosférico es un factor fundamental para la transición C3-C4, ya que es necesario para altas tasas de fotorrespiración. Genéticamente, el mecanismo líder para la creación del genoma C4 es la duplicación del genoma entero, segmentos del genoma o genes individuales seguidos de no funcionalización y neofuncionalización, con selección de rasgos de conservación de carbono bajo alta fotorrespiración. Introducción: la capacidad de los organismos fotosintéticos para secuestrar el dióxido de carbono inorgánico de la atmósfera en carbono orgánico de la biosfera a través de la vía Calvin-Benson es fundamental para la existencia de la vida en la Tierra. La mayoría de las especies terrestres C4 se basan en el coordinado funcionamiento del mesófilo y la vaina vascular de las células, excepto en las Chenopodiaceae, Borsovia, Aralocaspia y Bientertia cicloptera, donde el mecanismo fotosintético C4 opera en las células individuales. Las plantas desarrollaron diferentes formas de hacer frente a los problemas. Quizás la solución más exitosa fue la fotosíntesis C4. Una disminución del PCO2 atmosférico durante el periodo terciario logró la aparición de la planta C4 en el registro fósil. Por lo tanto, PCO2 bajo podría haber sido un factor importante para la evolución de la evolución polifilética y rasgos cuantitativos de la fotosíntesis 4. La fotosíntesis 4 se originó más de 40 veces de forma independiente durante la evolución de las angiospermas. Dice que la mayoría se encuentra en las gramíneas y se conoce que hay alrededor de 4.600 y 1.600 respectivamente, pero se conoce que solo 1.600 están esparcidos en más de 15 familias, con 75% de ellas agrupadas en las 4 familias Chenopodiaceae, Amarantaceae, Euphorbiaceae y Asteraceae. Probablemente las gramíneas C4 evolucionaron en el Oligoceno temprano, mientras que más tarde aparecieron las dicotiledonas C4. Los orígenes polifiléticos de la fotosíntesis C4 indican que solo respectivamente las pequeñas requieren cambios evolutivos para la extensión de esta vía fotosintética. Transición de la vía C4 a C3 a C4 de la fotosíntesis. Genéticamente, la evolución C4 comenzó con duplicaciones de genomas completos. Por lo tanto, copias de genes redundantes previenen las consecuencias nocivas de cambios evolutivos que alteran o apagan la función específica de un determinado gen. Los principales objetivos de la no funcionalización y la neofuncionalización son la región promotora y potenciadora de genes para permitir una expresión alterada y compartimientos, y la región de codificación para alterar las propiedades reguladoras y catalíticas. Además, a nivel anatómico, la modificación foliar ocurrió en la anatomía de desarrollo de la anatomía de Frank. Las características más significativas de la evolución C4 fue el desarrollo de la anatomía Frank. La distancia más corta entre la célula mesófila y la siguiente vaina vascular de la célula es fundamental para establecer un dióxido de carbono, que es un eficiente mecanismo de concentración. Por lo general, todas las plantas C4 tienen 2 capas concéntricas de mesófilo y las células de la vaina vascular alrededor de los haces vasculares. Un análisis comparativo de las hojas desarrolló que las monocotiledonas y las dicotiledonas C3 y de especie C4
Revelaron que la vena es cercana al esparcimiento de las hojas de las plantas C4 y eso se debe a cambios en la frecuencia de inyección y golpeteo de las venas menores y no de las mayores. La bomba fotorrespiratoria de dióxido de carbono durante la transición de la fotosíntesis C3-C4. Los metabolitos fotorrespiratorios son un carbono fuente que se puede explotar para mejorar la eficiencia del rubisco en hojas C3. Una lanzadera fotorrespiratoria de glicina es una característica común en todos los C3-C4 existentes que bombea CO2 a las células de envoltura vascular. Dice que el transportar de glicina afecta la fijación fotosintética del dióxido de carbono de dos formas. Dentro de la hoja se fija todo el dióxido fotorrespiratorio y también dado que las mitocondrias se concentran adyacentes a las heces vasculares, por tanto en algunas especies intermedias C3-C4, esta la capacidad de refijación es apoyada por el espacio de distribución de los órganos dentro de la célula de la vaina vascular. Establecimiento del ciclo C4. La separación espacial de las dos reacciones de carboxilación fue el paso clave para establecer la verdadera fotosíntesis de C4 e integrar tanto el C4 y el ciclo Calvin-Benz. PEPC se restringió al mesófilo y el rubisco a las células de la vaina vascular. Este paso es necesario porque cuando la actividad del ciclo C4 aumente a tal nivel que la fijación de CO2 por PEPC alcance la misma magnitud que el rubisco y por lo tanto el C4 y el ciclo Calvin-Benz competirán por dióxido de carbono y ATP. Una característica del C4 es que la vía fotosintética está determinada por la mezcla extensa de metabolitos dentro del mesófilo de las células de la vaina vascular. Alteración a nivel de expresión genética. La evolución de la fotosíntesis C4 estuvo acompañada por alteraciones masivas en cuantitativas y expresión genética espacial. En cuantitativa, las alteraciones en la evolución C4 se pueden observar en las especies de Cleome. Cuando los transcriptomas de las hojas maduras de las plantas C4, Cleome gynandra, y de las especies 3, Cleome spinosa, estén estrechamente relacionadas, se compararon cuantitativamente por una expresión genética basada en RNA-C, el cual se obtuvieron que el 2.8% de los detectados difieren significativamente en su abundancia entre las dos especies. En esto podemos observar algunas imágenes relacionadas al tema. La figura 1 es fotosíntesis 4. Figura 2, imagen A. La estructura de la hoja de Mandatriantha de la hierba NADME y las vías metabólicas C4 con el tejido de PCR en la vaina del mestoma. La figura 2. Figura B. La hierba NADME Panicum efusum con el tejido de PCR se encuentran en las capas de la vaina vascular que reside fuera de la vaina del mestoma. Figura 3. Transición de la vía fotosintética C3 a C4. Figura 4. La bomba fotorrespiratoria de dióxido de carbono. Optimización de las propiedades enzimáticas. Las isoformas no fotosintéticas dieron lugar a todas las enzimas del ciclo C4. La vía C4 asegura altos flujos en comparación con el general ambiente metabólico. La concentración de sustrato y metabolitos efectores está elevada en la especie ancestral C3. En consecuencia, la evolución de las isoformas C4 implicó cambios en sus propiedades cinéticas y reguladoras. Cambio de cultivo C3 en fotosíntesis C4. Garantizar la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente es un desafío, y dado que las plantas C4 tienen una alta capacidad fotosintética, mejor nitrógeno y eficiencia en el uso de los recursos hídricos, ha estado recibiendo un mayor interés, por lo tanto se considera transferir la fotosíntesis C4 a cultivo C3. El nivel de transcriptomas en comparación de C3 y C4 de las especies de géneros como Flaveria o Cleome ilumina las trayectorias evolutivas de la fotosíntesis C4 y revela el requisito del repertorio de genes para la transición de una planta C3 a una C4. En conclusión, el mayor problema actual es la manipulación del ser humano, particularmente el aumento de dióxido de carbono atmosférico podría detener la aparición de nuevas formas de vida C4 y puede conducir a reducción de las existentes. Sin embargo, otras variables como el cambio climático, el calentamiento global y la deforestación favorecen a ciertas especies C4. Por lo tanto, el aumento de dióxido de carbono puede amenazar a muchas especies C4, pero la fotosíntesis C4 como tipo funcional no debe ser amenazada a corto plazo. Otra vía para el surgimiento de la especie C4 está siendo averiguada por la humanidad. Esta vendría a ser la fotosíntesis C4 en C3 cultivos. La investigación en las vías naturales para la evolución C4 puede ser un importante esfuerzo para superar las barreras de desarrollo para la fotosíntesis C4. Bueno, en conclusión, se puede apreciar que se están haciendo investigaciones para poder realizar la fotosíntesis C4 en cultivos C3. Gracias.